Radio La Tercera es una radio online que transmite en todo el mundo las 24 horas, todos los días de la semana. Buena música, diferente programación, distintas voces. Consulte la programación de cada día en www.radiolatercera.blogspot.com. Escríbanos con sus inquietudes a radiolatercera@gmail.com. Con gusto le responderemos. Todos los jueves a las 21 horas, Tormentas Espirituales. Un programa conducido por Alberto Esladoña. Hola, estimados oyentes de Radio La Tercera, qué gusto estar con todos ustedes como cada jueves haciendo este programa que se ha dado en llamar Tormentas Espirituales y que hacemos con Alberto Esladoña. Alberto Esladoña hoy nos propone un tema que, un amor sin papi ni mami. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Digamos, un amor por suerte huérfano. Sería el tema, o alejado de toda cuestión familiar. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Muy bien. Que esté bien quienes nos están siguiendo. Como todos los jueves a las 20 horas de México, 23 horas de la Argentina. Así es. Bueno, a ver, contanos un poco por qué esto de un amor sin papi ni mami. Es interesante. Partamos de algunas cuestiones. En el psicoanálisis, por una cuestión que tiene que ver con la presencia del alma, era como requisito tener la idea de la representación, de que algo siempre representa a otra cosa. Sabemos que múltiples personajes, como por ejemplo Michel Foucault, pusieron en tela de juicio la cuestión de la representación. Simplemente pensemos un breve texto de Susan Sontag, quien se proponía en un artículo titulado Contra la interpretación, planteaba lo siguiente, que la interpretación siempre es una idea de un contenido como código segundo al cual traducir la forma del texto. Esto que parece como muy complicado, no lo es tanto. ¿En qué sentido? Que la interpretación implica siempre que yo tomo los signos por signos de otra cosa sin darme cuenta que en el momento que interpreto con otro signo a otro signo que es signo de otro signo. Es una especie de recurrencia al infinito. ¿Vos creíste que con eso quedó más claro o no? No, a ver. Bueno, si no quedó claro, mejor. Muy bien. Dejémoslo así. Susan Sontag lo que se planteaba es proponer una descripción que sea más gozosa y amorosa de la obra de arte. Digamos que pensando en una tesis quizás que se podía atribuir como hace un escritor que presenta este artículo de Susan Sontag, él remite a la tesis, a una de las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Donde de lo que se trataba era tener una hermenéutica del arte, mientras que Sontag estaría planteando que lo que se requiere actualmente es gozar del arte, sentir
el arte en los cuerpos, gozarlo eróticamente. Con lo cual ya las cuestiones se alejan de todos los monopolios de la interpretación. No sé si ahora te quedó un poquitito más claro. Sí, bastante más claro. Quiero aclarar que las tesis sobre Feuerbach son de Marx. Digo. Exactamente, sí. Bueno, sí, seguimos. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de cuestión? Este tipo de cuestión, de que una cosa remite a otra cosa. Por ejemplo, alguien se enamora de un hombre porque este hombre representa a otra cosa. La idea es que es la otra cosa que representa. Bueno, por ejemplo, podría representar a su papá. Esta es la idea de la representación. Como te decía antes, una interpretación es una interpretación sobre una interpretación. Para decirlo de una manera más clara y directa. Cuando uno lee la interpretación de los sueños de Freud, Freud lo dice claramente, que él interpreta no el sueño, sino el relato que tal paciente hace de su sueño. Con lo cual, Freud lo que interpreta, se da cuenta o no, es interpretar ya una interpretación. A ver, quiero ser claro. Los pacientes de Freud le relataban lo que le producía su sueño, incluso cuando querían reproducir el sueño. Tratar de reproducir el sueño cuando le hablo a otra persona ya no es el sueño, sino es el relato que el sueño me produce. Y todo relato ya es una interpretación. No sé si ahora te queda un poquito más claro. Me queda muy claro, sí. A esa interpretación, Freud le colocaba otra interpretación. Entonces, la interpretación es una interpretación de otra interpretación que remite a otra interpretación. Donde el interpretante o el intérprete del sueño no se incluye como una interpretación. Se cree que estaría alejado de esas cuestiones. Si recordamos un viejo texto de Michel Foucault que se llama Nietzsche, Freud y Marx, Foucault va a indicar que Nietzsche no interpreta la moral de Occidente, sino lo que Occidente ha construido sobre la moral. Por eso, bueno, hace concretamente una genealogía de la moral. No sé si ahora te queda un poquitito más claro. Sí, yo no puedo dejar de asociarlo con el teatro, ¿no? A ver, ¿cómo? Y en el sentido de que siempre hay una interpretación de una interpretación, quiero decir, desde el dramaturgo al espectador, todo lo que va en el medio son interpretaciones del director, del actor, imágenes, situaciones, y se termina sumando en la interpretación del espectador de todo eso. Digo, o sea que del texto original ya casi nada queda. Siempre es un intento de representación, excepto algunos directores teatrales que han intentado romper con eso, por ejemplo el caso de Tadeusz Kantor, un polaco, que es muy interesante porque él dice que hay que matar el arte, o sea, hay que matar la interpretación para que la realidad o lo real pueda emerger. Entonces mezcla maniquíes con actores, es decir, lo muerto con lo vivo. Y entonces, por eso me estaba quedando con esto
de que en realidad toda representación es una interpretación de una interpretación, excepto que uno quiera matar esa representación. Ajá. Quizás se trate de eso cuando, aunque no lo vayamos a desarrollar hoy, cuando introducimos ahí una práctica performativa del teatro. Simplemente pensemos que estas presentaciones de obras donde alguien no representa a un personaje que ha sido herido por una espada, sino que es herido, se corta, hay sangre. La sangre ya no es representación de otra sangre. Pero eso plantearía otro tipo de teatro, y que quizás sea un teatro alejado de la representación. Entonces, En general todos los intentos actuales del teatro quieren alejarse de la interpretación o de la representación, sí. Bueno, eso es una cuestión interesante, porque eso también concierne al psicoanálisis, digamos, porque si el analista sigue tomando lo que dice el analizante como aquello que el analizante le estaría diciendo a otro y no a él, tenemos un delicado problema, porque no estaría jugado el analista en lo que el analizante le dice. Claro. Sino que él sería el representante del papá o de la mamá. Algo así como una vieja frase: usted me trata a mí como trataba o intentó tratar a su papá o a su mamá. Lo estoy reduciendo a la manera más elemental para ser claro en este tema de cómo ocurre con la cuestión de la interpretación. Bueno, pero nosotros empezamos hablando del rizoma, y de un rizoma que tendría que ver con el amor. Me parece que en ese sentido podemos ser quizás un poquitito más precisos. En primer lugar, el término rizoma es un término que a nivel del análisis fue traído por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Yo diría que en la obra que firman ambos, y que firman ambos es ya demasiado interpretar, aparece la cuestión del rizoma. Es algo muy claro: el rizoma es un tallo subterráneo que se distingue de las raíces, que está compuesto por bulbos, por tubérculos. Cada uno de estos son rizomas. Es cierto que también hay ciertas formas de las raíces que pueden ser tomadas como rizomas o rizomórficas. Otra forma de aparecer el rizoma son las madrigueras, por ejemplo, de las ratas, que tienen función de hábitat, de provisión, de desplazamiento, de guarida, de ruptura. En sí mismo, el rizoma tiene formas muy diversas, desde la extensión de su superficie, ramificada en todos los sentidos, hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos. Digamos que en un rizoma hay lo mejor y lo peor, pero lo que me parece más importante respecto de esta cuestión del rizoma es que la manera en que los tubérculos, los bulbos, se articulan, se chocan, se tocan
pasan uno por encima del otro u otro por debajo, no lo hacen porque hay algo que los determina a que tiene que ser de esa manera. Se chocan sin que esté predeterminado ese choque. Se podría dar o no se da. Los rizomas pueden conectarse con cualquier otro. Por ejemplo, un rizoma se relaciona o relaciona cosas de una manera distinta al árbol genealógico. Pensemos el árbol genealógico de la teoría del parentesco hasta el árbol lingüístico a la manera de Chomsky. La estructura semiótica de un rizoma pone en juego regímenes de signos distintos, sino también estatuto y estados de las cosas que no están mutuamente determinadas. Ahora vayamos acercándonos a la cuestión del rizoma de un amor sin papá ni mamá. ¿Vos sabés cómo fue que Freud comienza a construir la cuestión del complejo de Edipo? Me encantaría escuchártelo, no lo sé. Es muy interesante porque creo que esta es una de las ventajas de la lectura que hace Guattari. Ajá. ¿En qué sentido? Y que también produce Deleuze. Freud da la interpretación del Edipo y construye el Edipo, pero casualmente lo hace sobre la base de un acontecimiento amoroso que no tiene relación ni con su papá ni con su mamá. Freud estaba terriblemente alterado por lo que le había ocurrido a una nana que cuidaba de él, que fue acusada de robo en el seno de su familia, y por eso fue expulsada. No había nada que vinculara a la nana con su mamá y con su papá. No podía decir que la nana, como después va a ser él, cuando hace el relato de estos acontecimientos, no aparece la interpretación. Cuando los interpreta es, claro, porque esta nana está ahí en lugar de mi mamá. Y el hermano que la habría sido el causante de que la expulsen, incluso te parece que la encerraron en la cárcel, sería no su hermano, sino el representante de su papá. Trato de indicar que aquí hay un elemento amoroso en juego. Claro. Un elemento de un amor que no se articula en función de la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido o no ha tenido respecto de sus padres. Yo quisiera insistir en una cuestión. No es que esté prohibido tener un amor que se base o que intente reproducir, si eso es posible, el amor que se tuvo con papá y mamá, y colocar a gente en reemplazo de estos personajes. Lo que estoy planteando es que cuando Freud se acerca a estos temas, la cuestión amorosa no aparece por la vía de mamá y papá hasta que él le introduce la interpretación de la interpretación. Yo interpreto que la nana de la cual yo estaba cercano eróticamente, amorosamente, es la representante de mi mamá. Y interpreto que el hermano que me quitó esa nana
es el representante de mi papá. Claro. Pero no dejo de señalar en esto la cuestión de que se trata ahí de una experiencia amorosa que no viene de papá y mamá. El complejo de Edipo. Claro, la interpretación está organizada por esta especie de código universal, de saber universal, que sería el complejo de Edipo. O sea, es un complejo de Edipo representado, digamos. Exactamente, todos los personajes importantes con el amor, se dice, serían representantes de otra cosa. Claro. Mientras que la nana y el hermano, que tuvieron que ver con esto, quedan subsumidos en una representación y no en una presentación. Avancemos un paso más. A ver. En uno de los casos que Freud escribió, el caso de el hombre de los lobos. La presencia, el estallido erótico y amoroso de esta persona frente a una mujer estaba dado a partir de lo que fue su experiencia al ver arrodillada desde las espaldas de ella a una sirvienta, lo que a él le provocó una máxima digamos, altura de su pene. Se excitó. Incluso Freud llega a decir que se trataba de morum ferrarum. Estaba erguido como un hierro. Lo que me interesa señalar es que no se trataba de la mamá ni del papá, a pesar de que luego Freud reconduce esto a que se trataba de una representante de la mamá y del papá, sobre todo porque se trataría de una cosa que estaría vinculada con el hecho de que este paciente habría visto en su pequeña edad a los padres tener una relación sexual semejante a la escena que a él lo excitó. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, que claro. se me ocurre en este momento. Digo, entonces uno podría pensar que solo la realidad existe en la medida en que se ha visto representada. Bueno, esa es la cuestión de la representación. En la cuestión de la representación, justamente, todo sería representación. Claro. No hay presentación. Claro. No sé si más o menos queda claro Sí, la sí. respuesta a tu pregunta. Hace algunos años, nos relata Jean Alouche en un texto que se llama El amor Lacan, Philippe Soler dio una entrevista para una revista francesa, L'Infini. El reportaje apareció titulado como Lacan mismo. Lo que quiero destacar es, por ahora, solamente el relato que hace Philippe Soler de un aspecto. Sophie Berraud, que es quien le hace el reportaje a Soler, le pregunta: ¿qué es lo que en última instancia buscaba Lacan? Según usted, ¿qué buscaba? Parece que Philippe Soler reflexiona, se detiene. El amor que no obtuvo, responde. Que no obtuvo. No fue amado, responde Soler. Que no obtuvo ¿cuándo? Nunca, insiste Soler. ¿Quiere hablar de la vida de él, de su infancia?
sí, de todo, de su constitución. No fue amado. Hay razones de sobra para volverse furioso. Pienso que eso lo atormentaba mucho. Y pienso que hubiese querido un reconocimiento mucho mayor. La sumisión de la universidad, la realización de un sueño megalomaníaco, su voluntad de poder generalizada, ser sagrado. Creo que tuvo ese sueño de omnipotencia. Para tener el amor que según usted nunca obtuvo, siempre tuve la impresión de que nunca se curó de una nana de amor, de una gran nana. No funcionaba. ¿Qué más decir? Lo que me interesa indicar que más allá de la interpretación psicológica que plantea Philippe Soler, de ahí vendría la omnipotencia, que debería haber sido omnipotente, Lacan, someter a la universidad a tener un gran reconocimiento para obtener ese amor. Dejo de lado eso, no me interesa en ese momento hablar de eso, sino señalar algo. El amor en Lacan está organizado en Lacan mismo, estaba organizado por una nana, no estaba organizado por su madre ni por su padre. Me parece que justamente la cuestión rizomática que van a plantear Deleuze y Guattari permite por lo menos dibujar un horizonte donde van a aparecer formas del amor que no pasan por el núcleo central de la familia, mamá y papá, que no pasan por ser representantes o reproducciones de la conflictiva edípica, sino de la representación de eso. Que ni siquiera son por la representación de eso. Hay amores que no provienen ni de mamá ni de papá. Perfecto. Que no son los representantes de mamá o de papá. No son las figuras sustitutas del padre o de la madre. Correcto, claro. Lo que empezó muy complejo se me está terminando de aclarar. Está muy claro, claro. Está muy bien. O sea que en el amor hay multiplicidades que operan para que de pronto alguien quede atrapado por el afuera, que es el amor. Claro. El amor no es una experiencia interna ni es una experiencia externa. Es una experiencia del afuera. Sí, claro. Las multiplicidades se organizan de manera rizomática. Son raíces, tubérculos, bulbos que se encuentran, se chocan sin estar predeterminados y sin tener un plan preconcebido. No, que inevitablemente esto me remite al banquete y a esa detallada descripción que hace Platón del golpe en la puerta que hace Alcibíades cuando entra para declararle el amor a Sócrates, y que no es sin la sorpresa de todos, digamos, esa irrupción del amor allí, más allá de cualquier representación, digo, incluso después en la discusión con Sócrates, ¿verdad? Sí, me parece interesante la ocurrencia que ha tenido. Creo que la cosa va por ahí. ¿Por qué? Porque el rizoma, con su multiplicidad de relaciones y articulaciones, claro, mezclando diversos niveles, no remiten, por ejemplo en el caso del arte, a la supuesta voluntad del artista, claro, o del titiritero, claro, o del titiritero. Tampoco a la voluntad de la persona que es tomada por el amor.
¿Es tomada por él? Es tomada por el amor. Por el amor. Ah, ok. Sí. Tiraderodelbote.com. Sí. Por eso incluso se puede decir, y vuelvo aquí a algo que te va a interesar, cuando se dice la trama de una obra teatral, no es una manera de indicar que hay una trama, un entramado, y que entonces eso no está determinado por el autor, sino por la trama misma. Claro. Por ejemplo, no decía Lawrence que sería más importante no creerle al narrador, sino a la narración. Claro. Mientras que en la interpretación hay que interpretar y no leer. Así es, eso también lo ha tomado Bertolt Brecht, digamos, en el tema de la distanciación, que no es exactamente el distanciamiento, pero es eso que vos planteás. Él justamente en todas sus obras tiene un relator, en algún sentido, y claro, y lo que quiere destacar todo el tiempo, y por lo que él pelea en la puesta en escena, es porque el contenido de la narración sea lo importante y no lo que no la vida del narrador. Creo que en ese sentido sería interesante, para terminar, si te parece, sí, leer un poco textualmente algo que escribe Gilles Deleuze y Félix Guattari. Dice: cuando Glenn Gould acelera la ejecución de un fragmento, no solo actúa como virtuoso, transforma los puntos musicales en líneas, hace proliferar el conjunto. El número ha dejado de ser un concepto universal que mide elementos según su posición en una dimensión cualquiera, para devenir una multiplicidad variable según las dimensiones consideradas. Está muy bien eso. Entonces creo que por esta noche podemos dejar aquí por el día de hoy. Muy bien, me parece muy bien. Ha sido un programa verdaderamente, por lo menos para mí, muy interesante. Muy interesante. Bien tramado, entramado y destramado. Sí, y vamos a terminar haciendo un género. Bueno. Algún tipo de tela. Ahí está. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el programa de hoy. Como siempre, cada jueves es un lujo tenerte. Ok, gracias a vos, gracias a quienes nos están escuchando, y nos veremos el próximo jueves a la misma hora. Así es. Chao, hasta el jueves.